La protección de los datos personales e inclusión de las personas adultas mayores, daremos inicio con este panel. Le cedemos la palabra a la comisionada ciudadana del Info, Marina San Martín Rebolloso, quien moderará este panel. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí en la jornada del panel. Agradecemos mucho su paciencia y su interés de estar. Tenemos aquí, yo muy contenta de compartir en la mesa con varios expertos y con un adulto mayor, como nos estaba comentando ahora, que nos va a dar algún panorama también interesante. El panel se llama El ejercicio del derecho a la protección de datos personales y cómo se enfrenta la brecha digital. Esto que el tema de tecnologías, ¿no? A mí, mi nombre es Marina San Martín, soy comisionada del Info, voy a tener el gusto de moderar este panel y me acompañan y los presento Ana Rosa Arias Montes. Ella es coordinadora de gerontología de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Muchas gracias, Ana. Me acompaña también el psicoanalista José Francisco Navarrete González, aquí a mi lado. Un aplauso, por favor. Griselda Canales, que ella también es psicóloga independiente, que está aquí a mi lado izquierdo. Y Cintia Arumi González Telles Girón, coordinadora del programa sobre asuntos de la niñez y la familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que le agradecemos también su presencia. Para poder dar inicio al panel, les comentaría a las personas que me acompañan que tendremos una exposición de 10 minutitos, si les parece bien, y digamos al final haríamos una intervención si tienen preguntas y respuestas para que nos den su enfoque en este tema. Iniciaríamos con Ana Rosa Arias. Y Ana Rosa, ella es licenciada y viene en representación, lo quiero señalar, de la doctora Almudena Osejo Rojo, muchas gracias, la secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la ciudad, y de la licenciada Beatriz García Cruz, directora para el envejecimiento digno de esta dependencia. Ella tiene un diplomado de Alzheimer y otras demencias en el Instituto Nacional de Geriatría, cuenta también, es licenciada en gerontología, ha dado, digamos, cursos diversos sobre adicciones del adulto mayor, promoción de la salud en mujeres de personas adultas, cuidados paliativos, tanatología, y en experiencia laboral ha realizado intervención integral en casas de día para adulto mayor del DIF del Estado de México, ha sido coordinadora de la Fundación Alzheimer, profesora de bachillerato y de la universidad en el área social, y es coordinadora, como decía, de gerontología en el Instituto para el Envejecimiento Digno. Bienvenida y muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Me es muy grato, en nombre de la doctora Almudena Osejo y de la licenciada Beatriz, estar presente en este día. Creo que estamos tocando un punto primordial en personas mayores, ahora ya el término que son personas mayores para ser incluyentes. El estar tratando con ustedes un tema bastante importante no solamente para nosotros como instituto, sino yo creo que para toda la sociedad, que es la cuestión del acceso a la información dirigida hacia las personas mayores. Como bien lo comentaban hace un rato la magistrada, creo que este tema es primordial para poder empoderar a las personas mayores en diferentes aspectos, en el tema social, en el tema de salud. Creo que la información debe siempre ser clara y concisa cuando estamos hablando o enfocándonos hacia personas mayores. Les comento, precisamente en este tenor de poder brindar información a las personas mayores, les voy a comentar un poco sobre los servicios que tiene el instituto. Como bien ustedes saben, el instituto antes tenía el nombre de Instituto para la Atención a las Personas Mayores. Ahora, ya en esta nueva administración, cambia el nombre por Instituto para el Envejecimiento Digno. Y con ello obviamente se modifican muchas cuestiones en cuestión de los servicios que ofrece el instituto, ya que, como bien ustedes saben, ahorita estamos en una transición en la que el instituto ya va a dejar de dar esta cuestión del apoyo de la pensión para los adultos mayores, ya que se amplía a toda la república y ahora pasa a gobierno federal. Y en ese tenor el instituto, obviamente, al dejar de ser quien proveía las tarjetas para la pensión alimentaria y este apoyo económico, nos estamos ampliando más en la cuestión de la atención integral. Hace unos días estaba en el conversatorio en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
y se hablaba mucho de una cuestión muy importante que era la atención integral a las personas mayores. ¿Y qué quiere decir una atención integral? Pues la atención social, la atención psicológica, la atención de salud, la atención legal y la atención económica. Son 5 aspectos que ahora el instituto está manejando dentro de los 5 ejes que está teniendo como nuevo modelo de atención para las personas mayores y que están guiando muchísimos proyectos que no se habían podido aterrizar de la mejor manera, obviamente por esta cuestión de la pensión que manejaba el instituto. El instituto tiene 5 ejes rectores. El primero de ellos es la seguridad económica, que va, como yo les mencionaba, muy de la mano con esta cuestión de la pensión no contributiva hacia las personas mayores a partir de los 68 años, que en algunas comunidades rurales, bueno, es a partir de los 65 años. Y el instituto ha estado junto con la Secretaría de Bienestar guiando esta entrega de las tarjetas, inclusive, bueno, ahorita tenemos en las alcaldías módulos para que ustedes puedan acceder a esa información, puedan aclarar dudas, que es mucho de la cuestión que se ha estado presentando en cuestión a dudas de qué pasa con mi tarjeta, qué pasa con los depósitos, etcétera, ¿no? Entonces, es precisamente muy importante para nosotros el poder bajar esta información y hacerla de una manera pues más propia. Si bien es cierto, también hay personas que están en alguna situación de vulnerabilidad en la que la persona ya no puede salir de casa, ya no puede tener esa movilidad para pedir información. También el instituto está brindando estas atenciones de manera domiciliaria a estas personas que están en situación de postración, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, tenemos que hacer una inclusión de las personas mayores, y esto es en el tenor de sin importar cualquier situación por raza, religión y funcionalidad, que muchas de las ocasiones es a veces un impedimento para que las personas puedan integrarse a la comunidad. A partir de eso, bueno, también tenemos otro eje muy importante en el instituto, que es la salud física y emocional. Junto con la Secretaría de Salud hemos estado en visitas médicas hacia personas mayores, en especial aquellas personas que están en una situación de postración, y que se le pueda dar un seguimiento y orientación no solamente a la familia, sino también a la persona mayor, que volvemos a lo mismo, es quien tiene derecho a saber cuál es su estado de salud, cuáles son los tratamientos que pueden tener y cuáles son las alternativas que también, tanto ellos como la familia, las que pueden acceder. Y la cuestión emocional es muy importante trabajarla, si bien es cierto, como decían hace un rato, tenemos que integrarnos, tenemos que acercarnos a la nueva tecnología, porque muchas de las ocasiones también, como bien decían, es un punto de aislamiento, ¿no? Pareciera que a veces la tecnología y las personas mayores están peleadas, cuando no es así. El punto importante aquí del instituto también es poder modificar y reorientar los estereotipos que se tenían de las personas mayores, y en ese sentido es promover los derechos de las personas mayores. Desgraciadamente, como bien lo comentaban, tenemos leyes, tenemos convenciones, la Convención Interamericana, tenemos documentos en los que se habla sobre los derechos de las personas mayores, de cómo el Estado debe de proveer las herramientas para que los adultos mayores puedan realmente conocer y hacer valer sus derechos, pero a veces esta información no llega a la población que debe de conocerlos principalmente. Y en ese sentido el instituto, en atención a las personas mayores, pues brinda orientación a través de ferias que se realizan en las comunidades, en las alcaldías y también en las visitas domiciliarias, que es el promover los derechos de las personas mayores, y a través de las profesionales que tenemos, que están en toda la Ciudad de México, que son 1,200. Entonces imagínense el despliegue que se tiene en comunidad, y que volvemos a lo mismo, esa información debe de ser accesible, y gracias a las profesionales, que ellas promueven los servicios, que les informan no solamente a las personas mayores, sino a los familiares,
de todos los servicios con los que cuenta la persona mayor, de orientarlos hacia algunas problemáticas que a lo mejor ellos tienen, como ahorita algunas dudas que tenían, el orientarlos, canalizarlos, es una parte primordial del instituto y gracias a las profesionales pues lo hemos podido lograr en las comunidades en donde a veces pues el acceso a la información es algo complicado. Asimismo, pues también tenemos otro eje muy importante, que ahorita es un tema que se ha estado tocando en diversos espacios, que es el cuidado a largo plazo de la persona mayor. Nos ha tocado en el instituto poder orientar a familiares que en muchas de las ocasiones no saben cómo cuidar a una persona que está en una situación vulnerable, que no se puede mover, cómo puedo movilizar a mi familiar, cómo puedo inclusive, aunque no esté siendo un paciente ya en situación de fragilidad, cómo poder yo atender y qué actividades puede hacer mi papá, mi mamá, ¿no? Porque muchas de las ocasiones tenemos al adulto mayor en la casa, en el hogar, sin hacer nada. Y a veces hay servicios a los que ellos pueden acceder y muchas de las ocasiones la familia desconoce de esos servicios. Entonces, es muy importante en esa situación orientar a la familia, a la persona mayor, y dentro de esa situación, pues las profesionales han estado guiando grupos casa, que ahorita pues tenemos el honor de contar con ellos aquí. Una de ellas, la profesional en atención, Angélica, que han motivado a las personas a integrarse, a aprender cosas nuevas, a crear una red de apoyo, que es bastante importante porque a veces no se tiene la red familiar como tan estable y a veces esta red de apoyo se encuentra en la comunidad, en los grupos que ellos están formando, y asimismo pues la información también se difunde de una mejor manera, porque inclusive ellos mismos crean esta red y a veces es de, oye, ¿sabes qué? Mañana van a venir, nos van a dar una atención médica, o ¿sabes qué? Mira, lo de tu tarjeta, aquí estás, estos módulos, puedes ir, te están atendiendo. Entonces, es precisamente el poder difundir esta información y hacerla accesible a las personas mayores. Y cuando hablamos de cuidados a largo plazo, también es poder ayudar a los familiares y a las personas mayores de algunos espacios de atención privada, de asociaciones civiles que brindan pues cuidados a largo plazo, estos asilos, albergues, pero también centros de día. Un objetivo primordial del instituto es que la persona mayor esté el mayor tiempo posible funcional, integrada a la familia, a la comunidad. Eso es algo fundamental para que el adulto mayor pueda tener una funcionalidad y una estabilidad tanto emocional como en cuestión de autonomía, ¿no? Y pues bueno, también en la cuestión de protección, el instituto ha creado algunos mecanismos precisamente para que las personas mayores puedan tener este trato preferente, lo que comentaban hace un momento, el trato preferente, un trato digno, un trato respetuoso, hacer que también los servidores públicos conozcan. No solamente es sensibilizar a la familia, sino también a las personas que están brindando atención directa a las personas mayores, hacerles de conocimiento la situación por la que pasan algunas personas mayores, que algunas personas pues ya no escuchan bien, ya no ven bien, entonces de qué manera puedo atenderlo y que sea un trato digno para ellos, ¿no? Y que ellos se puedan llevar la información necesaria. En esa situación el instituto también ha estado trabajando muy arduamente en cuestión de sensibilización, de capacitaciones, de información sobre envejecimiento, porque como bien decíamos, todos estamos en este ciclo de vida y afortunados los que llegaron a esta etapa de la vida, muchos se quedan en el camino y yo creo que tenemos todos que visualizarnos qué envejecimiento queremos tener, qué adulto mayor quiero ser, cómo me veo en un futuro siendo un adulto mayor y cómo también quiero ser tratado, ¿no? Entonces, en esa situación yo creo que tenemos que fomentar una cultura del envejecimiento, que los jóvenes tengan este acercamiento con las personas mayores. Hace unos días veía en las noticias que un chico le hizo dibujos a su abuela de cómo utilizar el celular, ¿no? De una manera tan sencilla, y bueno, ¿qué dice uno? Es aquí donde podemos ver que las generaciones nuevas también tienen que aprender a cómo envejecer y no quedarnos o estancarnos en
modelo capitalista muchas de las ocasiones, ¿no? Donde a veces la juventud es lo que vale, la belleza. Todos estamos aportando aquí. Las personas mayores tienen muchísima experiencia que aportar y creo que tenemos que recuperar esa experiencia que se ha dejado de tomar en cuenta. Ellos tienen mucho que aportar y pues bueno, para eso estamos en el instituto. Muchas gracias, Ana. Retomo algunas de las cosas que vale la pena, además de que sí me da mucho gusto que estén aquí las personas adultas mayores, como dices, la función que hacen en el instituto donde tú estás, la secretaría donde estás, digamos, esta dependencia, acérquense, porque creo que, digamos, yo también, con permiso de mi papá, ¿no? Él tiene también 84 años, como la mamá, que son contemporáneos de la comisionada Viviana, y la verdad es que hay muchas actividades de hacer. Uno sigue vivo, digamos, todo el tiempo, ¿no? Y pareciera que ya a cierta edad, que además pues ya ahora es joven, o sea, de 60 o eso ya sigue siendo uno joven. Yo que tengo 42, pues ya son los nuevos 30, como dicen, así vamos envejeciendo cada vez más, jalando edad en el sentido de actividad. Entonces sí creo que es fundamental cómo queremos envejecer, me quedaría un poco con eso. Hay muchísimos servicios que no sabemos, para eso el derecho de acceso a la información, lo que nosotros velamos en este instituto, es clave. A veces también digo, personas de cualquier edad, chavos, gente que trabaja, mujeres, gente mayor, etcétera, nos da miedo preguntar. O sea, como que pareciera que está lejana la institución y es acercarse. Aquí, como les decía la comisionada, afuera está nuestro módulo, digamos, en la institución está abierta, muchas veces hay tantas actividades y tantas cosas que podemos hacer que ni siquiera sabemos que existen. Felicito de ver la labor que hacen los grupos que decían aquí, de grupos de casa, ¿no? Que tienen aquí, que los llaman y que les ayudan a que estemos en esta plática y en otras, porque creo que sí es importante los servicios. Aquí, digamos, estará la licenciada en cualquier cosa para que pueda acercarse a ustedes si les parece bien. Y de contexto solo me gustaría dar algunos datos antes de pasar a la siguiente presentación. Fíjense, en la CEPAL, en los últimos decenios, la población de América Latina hemos estado en un proceso de envejecimiento sostenido. Entre 2003 y 2015, el número de usuarios, a la par de que estamos en eso, también en esta vorágine tecnológica de la era digital, para que un poco también comentemos por ahí, se ha incrementado el número de usuarios a más del doble en ese rango de 2003 a 2015, que es muy poquito. 54% de personas de la población está conectada, que es mucho. Y un poco lo que mencionaba también la licenciada, pues tienes razón, en el sentido de que estamos en este medio, digamos, entre nietos, jóvenes o los propios grupos, vale la pena entrar a la era digital cuidando nuestros datos personales, porque también en cierto modo pareciera que ya tiene o pierde un espacio de comunicación que es muy buena, siempre cuidando obviamente nuestra integridad y obviamente nuestros datos, que también no caer en fraudes ni nada de eso, ¿no? Pasaría, le daría la palabra a Griselda Canales, ella que es psicóloga, que nos pudiera ahondar más. Griselda, que nos acompaña, tiene una trayectoria importante. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, ha laborado como psicoterapeuta individual y de pareja en el DIF Santa Mónica con la especialidad en violencia sexual, como asistente de la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar del Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Sáenz y como psicoterapeuta individual y de pareja en el DIF San Javier. Actualmente y desde 2003 es psicoterapeuta. Entonces le cedo la palabra para que nos puedas hablar un poquito, Griselda. Gracias. Bueno, buenos días, tardes ya, ¿verdad? Ya se nos pasó la mañana, muy ligerita, muy rápida, con toda esta información muy importante para todos nosotros. Y bueno, pues gracias por permanecer aquí, por seguir aquí, por escuchar esta información que puede ser que les sea de utilidad. Vamos a, bueno, primero yo quiero hablar de la importancia que tiene este tema que estamos manejando el día de hoy, que es justo. ¿Por qué nuestros datos personales, nuestros datos personales, por qué son importantes? Aquí nos han hablado desde la parte legal, desde el aspecto de la sociedad, de la comunidad, de la política, pero para mí de verdad que es un gusto saber
que están empezando, y digo están empezando porque no solamente es este instituto, sino muchas, desde la parte federal, municipal, están empezando a trabajar con las emociones. Cuando a mí me invitaron y me dijeron, oye, vas a ir a hablar de los adultos mayores, de la brecha digital y de cómo afecta a las personas, a los adultos mayores en la parte psicológica, para mí de verdad que fue un gusto. ¿Por qué? Porque antes no se tocaba ese tema. Durante toda esta mañana han estado hablando de los datos personales, de la importancia que tienen, pero no nos han dicho desde la parte psicológica, desde la parte afectiva, desde la parte emocional, lo tocaba hace ratito una de las panelistas, qué importante es saber el manejo de nuestra información. Primero, ¿por qué es importante? Porque el tener mis datos, el resguardar mis datos personales me permiten conformar mi identidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará eso de conformar mi identidad? ¿Será lo mismo que yo tenga una nacionalidad alemana? No, ¿verdad? No. El saber que yo tengo un nombre, una nacionalidad, que pertenezco a un grupo de personas que se llaman mexicanos. Mexicanos, ¿verdad? ¿Y cómo me siento cuando digo eso? Orgullosa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasa si alguien viene y habla mal de mi país? ¿Qué se da coraje, nos enoja, nos molesta? Pero eso no tiene nada que ver con las emociones, ¿verdad? No, casi no. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante el tener una identidad, ¿sí? Y como parte de nuestra identidad, pues es nuestro nombre, nuestro domicilio, dónde vivimos, porque no es lo mismo vivir en las lomas de Chapultepec que en las lomas de Iztapalapa, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde dónde está mi domicilio, de dónde soy, a dónde pertenezco. La siguiente, por favor. También, pues es súper importante para nosotros. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es mi colonia? ¿Dónde vivo? ¿Qué gente es con la que convivo? Porque también a partir de ahí yo voy a tener un sentido de pertenencia. ¿Esto qué significa? Por aquí, fíjense, si se dan cuenta, así nada más en esto que estamos aquí, luego nos podemos dar cuenta qué personas forman un grupo, ¿verdad? ¿Cómo identificamos a una persona, a las personas que vienen en grupo? Exactamente, ¿verdad? Entonces, el que ustedes traigan esa chaqueta significa que pertenecen a un grupo. ¿Y cómo me siento cuando pertenezco a un grupo? Empoderado, me siento parte de. No es lo mismo que venga yo solita o yo solito, ¿sí? A que venga cobijado por un grupo. Y entonces, no solamente existen grupos, como en este caso, grupos sociales, sino también clubes. Hay gente que le gusta bailar, hay gente que le gusta pintar. Entonces, depende de nuestros gustos, depende de lo que a nosotros nos llena, nos satisface y lo que nos hace sentir contentos y alegres es que vamos a buscar ese grupo a cuál pertenecer, ¿sí? Claro. Exactamente, y eso es lo que los hace ser un grupo, ¿verdad? Y se sienten contentos y cuando se levantan, la siguiente. Y bueno, esto también es muy importante, porque ustedes
dicen, bailamos, cantamos y hacemos cosas que nos hacen sentir bien. Y también esto tiene que ver con el sentido de vida. A la edad que, en este caso, estamos hablando de los adultos mayores. Llega un momento en nuestra vida que perdemos ese sentido de vida, ¿sí? Ya eduqué a mis hijos, ya crié incluso a veces hasta los nietos, ¿sí? ¿Y qué me queda? Pero qué difícil es decir, ahora me toca a mí. Exactamente, sí, pero durante toda su vida, durante gran parte de su vida, en quien estaban atentos, a quien ponían atención, tenían que cuidar, que darles de comer, que mantener a los hijos, cargarles la mochila. Es decir, en el momento que ustedes se levantaban, hace muchos años, ¿qué era lo primero en lo que pensaban? En llegar a tiempo a la escuela, ¿sí? En qué hacer de comer, en, híjole, hay un buen de tráfico y tengo que ir a la oficina, tengo que salir a trabajar, a los hombres tengo que salir a trabajar y a enfrentarme al jefe y a enfrentarme a los empleados, y entonces es pensar en el otro, no en uno, es en quien menos pensamos. Y entonces eso le da un sentido a nuestra vida, porque sabíamos que teníamos que salir a hacer cosas, salir a trabajar por el otro, en función del otro. En esta etapa de su vida es, ¿y ahora? ¿En quién pienso? En mí. ¿Y cómo darle el sentido a mi vida en función de lo que a mí me gusta? Yo les pregunto, ¿hace cuánto tiempo o cuándo fue la última vez que ustedes sintieron maripositas en el estómago? y no porque estén enfermos del estómago, ¿eh? No. ¿Verdad? Exactamente, pues ¿qué creen? Que claro, esas maripositas en el estómago son lo que va a hacer que ustedes tengan sentido de vida. Que cuando ustedes se levantan y dicen, ay, hoy voy a preparar un arroz para mi familia, y entonces sientan las maripositas en el estómago. O sea, esas no se sienten solo cuando estamos enamorados, no, esas se siente, es más, se siente cuando ustedes se levantan, en el momento que se levantan y que dicen, gracias por la vida, gracias porque hoy puedo respirar. Y qué bonito se siente eso, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con el sentido de vida, lo que hace que me levante, lo que hace que tenga ganas de ir con un grupo, a convivir con mis amigas, a convivir incluso por ahí si me busco un novio, ¿verdad? También se puede. Exacto, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que va a generar nuestro sentido de vida, ¿sí? Y por eso son tan importantes el pertenecer a un grupo, el tener una identidad y saber qué puedo aportar al grupo, ¿verdad? Porque no todos los miembros de un grupo aportan lo mismo. A veces hay unos que llegan con enfermedad y entonces el grupo le aporta energía, vida, ¿verdad? A veces nos levantamos y vamos a fuerza y vamos con pocas ganas ahí al grupo o con una amiga,
Llegamos con ella, llegamos con ellos, platicamos, hablamos. ¿Y qué nos sucede cuando compartimos lo que sentimos? ¿De qué nos ayuda eso? ¿Perdón? Nos da más vida, porque a veces, y eso es mucho lo que sucede en los adultos mayores, no hay personas que los escuchen, ¿sí? Y luego nosotros decimos, ay, es que yo tengo una preocupación y tengo mucho coraje porque alguien me hizo enojar de mi familia, mis hijos, etcétera. ¿Y con quién lo comparto? No hay nadie, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el que nosotros tengamos una identidad, formemos parte de un grupo, tengamos esa energía para seguir y para vivir nuestra vida con esa alegría, con ese entusiasmo, y que aun cuando seamos adultos mayores, tenemos emociones, ¿verdad? Y las emociones son las que van a hacer que yo siga viviendo, ¿sí? El corazón, exactamente. Muy bien. Bueno, para hacer algunos ejemplos y para mencionar algunos ejemplos durante toda la información que hemos tenido, ya nos han hablado de qué es la brecha digital, ¿sí? Pero ¿qué entendemos nosotros por brecha digital? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso de brecha digital? Pero eso de digital, ¿a qué hace referencia? Exactamente, ¿verdad? Fíjense, ¿cuántos de ustedes reciben una pensión mediante una tarjeta bancaria? Muchos, ¿verdad? ¿Cómo fue la primera vez que usaron una tarjeta bancaria? Para ir al cajero y picarle, ¿cómo fue? ¿Fue fácil? No, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a hacerlo? Con mucho miedo, con mucho temor. Sí. Y exacto. Decían hace ratito, ejercer nuestra memoria, aprenderte un número que cuando tú vas y le picas ahí al cajero, ¿sí? Tiene que corresponder con tu número de tarjeta, porque si no, si te equivocas 3 veces, ya se comió tu tarjeta, ¿sí? Ya te fregaste y te quedaste sin dinero. Entonces, decían hace ratito por ahí, qué miedo, ¿no? Qué miedo ir, porque pareciera que eso es algo muy fácil. Claro que no. El que tú te atrevas a decir, voy al banco, la primera vez que lo hicieron, voy al banco y le pico ahí unos numeritos y va a salir dinero de ahí, es un paso enorme, gigante, ¿sí? Nosotros como en la educación que tuvimos y que hemos tenido, estamos acostumbrados a los cuadritos, decían hace ratito, desde la computadora, el teléfono, ¿se acuerdan los teléfonos de antes que era de darles vuelta? Nosotros, nuestra mente está diseñada para los botones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un celular que no tiene botones? ¿Qué sucede? Pues se te va todo, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo manejarlo, porque nuestro cerebro dice, ¿dónde están los botones? No hay. Y entonces ahí es cuando me da miedo. ¿Miedo de qué? De apachurrarle mal. ¿Qué tal si le pico algo y está mal y lo descompongo? Exactamente. Entonces, todo eso es la brecha digital. ¿Cómo ustedes van a hacer, no solamente para cuestiones como ir a sacar dinero del banco, sino diversión?
La diversión, decían por ahí hace ratito, Netflix, redes sociales, Facebook. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Cuántos? Exacto. ¿Y cuántos de ustedes lo instalaron o hicieron todo lo que se requiere para hacerlo? Exactamente, ¿verdad? Dicen, no, sí tengo Face, claro, pero para poder acceder al Face tienes que incluir tus datos, tienes que incluir un correo electrónico. Si no tienes un correo electrónico, no puedes entrar a Facebook. Entonces, todo eso, o sea, desde un correo electrónico. ¿Qué es un correo electrónico? Pues es la tecnología que usamos, que antes para escribir nos tardábamos primero en escribir una carta de puño y letra. ¿Cuánto tardaba en llegarle a la persona que se lo mandábamos? Muchos meses, ¿verdad? Ahora, ¿en cuánto tiempo llega un correo? Eso, exacto, en infinitum, rápido, y no es comercial. Entonces, todo eso, ¿qué tiene que ver con la parte psicológica? Antes, para tener noticias de tus seres queridos, ¿cuánto tiempo te tardabas? ¿Sí? Ahora, prendes tu teléfono, marcas, ¿y qué pasa? En segundos, ¿verdad? En segundos tú ya puedes escuchar la voz de la persona con la que quieres hablar. Y ya nada más cuando hablas por teléfono, ya sabes si está enojado, si está triste, si te dice tu nombre completo es porque está enojado, ¿verdad? Y si te dice mi amor, cariño, chiquita, bebé, ¿qué más? ¿Verdad? Y entonces dices, sí está de buenas, está contento, se me hace que le pagaron hoy, fue quincena y entonces está bien contento, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a través de la tecnología de escuchar la voz de una persona nos podemos dar cuenta de su estado de ánimo, ¿sí? Y eso, pues, por supuesto que nos va a afectar, porque cuando nosotros le hablamos a un ser querido y lo escuchamos triste, ¿cómo nos ponemos? ¿Qué queremos hacer? Hacer algo por ayudarlo, hacer algo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te ayudo? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo todo esto, también ahora, algo que ha cambiado mucho es la manera en cómo accedemos a servicios. Decían hace ratito por ahí, antes, para ir a sacar una cita al seguro, ¿cuánto nos tomaba? Primero es ir hasta el centro de donde estaban las clínicas, tardar cuánto tiempo para que te pudieran dar una cita, para que te atendieran, ¿sí? Ahora, con el uso de la tecnología, esto se vuelve más rápido. ¿Y eso qué tiene que ver con las emociones? ¿Eso qué tiene que ver con la parte afectiva? ¿Qué pasa si antes te tardabas 1, 2, 3 horas, 5 horas en el seguro social? ¿Cómo estábamos? Enojados, estábamos hartos, desesperados, estábamos muy mal, ¿sí? Nos hablaban y nos decían, buenas tardes. ¿Y cómo le contestábamos a la señorita que nos daba? Exactamente, que tienen de buenas, sí, ya aparece. Y entonces todo eso es lo que nos generaba mucha molestia, enojo, ¿sí? Perfecto. Siguiente, por favor. Los efectos psicológicos y la parte psicológica de todo este manejo de las herramientas digitales tiene que ver con la confusión. Fíjense, antes había alguien a quien nosotros le podíamos reclamar,
podíamos decirle, no me está dando un buen servicio. ¿Qué pasa ahora cuando nos dirigimos a una máquina? No sabemos a quién le estamos hablando, no sabemos cómo es, ¿sí? Y entonces eso nos da un sentimiento de vulnerabilidad, de desamparo. Hay una pérdida de la ilusión, enojo, tristeza y desconfianza. Todo eso, si nosotros no lo sabemos manejar, si no sabemos tener un buen manejo, no solamente de la información, sino todo lo que conlleva nuestras emociones, pues justamente vamos a tener una mala calidad de vida, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Cómo prevenir el correcto uso de la tecnología? ¿Cómo aprender a sobrellevar no solamente este uso de computadoras, de teléfonos celulares, de incluso de información que tiene que ver con aparatos eléctricos o electrónicos, perdón? Bueno, unas sugerencias o una manera de poder sobrellevarlo es evitar el uso de información personal en computadoras ubicadas en espacios públicos. Evitar brindar información vía telefónica. Déjenme decirles que yo he tenido el contacto por un trabajo que realicé mediante vía telefónica, y es muy interesante saber que los adultos mayores no brindan información por teléfono. Dicen, no, yo prefiero acudir o yo prefiero asistir al lugar directamente. Entonces, algo que es importante es, si tú hiciste algún trámite, si tú realizaste sabes que acudiste a algún lugar, a alguna oficina a realizar algún trámite, sabes que te van a llamar, sabes que van a estar en contacto contigo, pero de otra manera es evitar realizar alguna transacción sin verificar que tú lo hayas solicitado, ¿sí? Limitar el número de documentos personales que traes contigo. La situación social es un poco difícil y en cualquier momento nos roban identificaciones, nos roban información que es importante para nuestra salud. Entonces, el que ustedes tengan esta información y puedan utilizarla lo menos posible, traer información pues básica para que no tengan mayor inconveniente, y mantenerse alerta ante alguna transacción inusual. Es decir, cuando ustedes tienen que hacer algún trámite, que vayan al banco a sacar dinero, saben que lo van a hacer. A veces no pueden ir ustedes y dicen, bueno, mando a alguien de mi familia. Y fíjense que esto también es muy importante, porque nos han hablado de la gente externa, de la gente que no es conocida. ¿Y qué pasa si mi propia familia, porque sucede, y yo he tenido contacto con gente, que su propia familia les roba, los estafa, les quita sus propiedades, ¿sí? Que por el cariño, el amor, el afecto que tenemos con nuestros seres queridos decimos, sí, él me va a proteger, me va a cuidar, y resulta que no. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ahí conocemos al enemigo, y entonces ahí viene un vínculo afectivo. No es lo mismo que me robe alguien ajeno, ¿sí?, que alguien utilice mi información, mis datos personales, y que yo no conozco y no sé nada de esa persona, a que lo haga alguien que yo conozco. Porque entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo nos sentimos? Defraudados, desconfiados. Si una persona que me conoce, que me quiere, me hace eso, imagínense a alguien que no. Y entonces por eso es muy importante el que ustedes
sepan distinguir. La última, por favor. La siguiente. Sí, esta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que desde la parte personal es una recomendación también mía? Lo primero es, encuentra la raíz del problema. ¿Qué quiere decir esto? Les decía yo hace un momentito que muchas veces gente que conocemos traiciona nuestra confianza. O lo que decían hace ratito, ¿quieres utilizar una computadora? Métete a utilizarla y aunque la descompongas. ¿Y qué tal si la descompongo y tengo que pagar mucho dinero? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que me impide tener esa confianza con la persona? Tener ese acercamiento con la persona o con la computadora. ¿Por qué me da miedo? ¿Qué es lo que sucede dentro de mí? Y eso es lo que muy poca gente nos enseña a hacer. Confiar ¿en qué? En nuestro instinto. Confiar en lo que siento. Confiar en lo que me dice mi sabiduría interna o mi corazoncito, ¿sí? ¿Qué me late? ¿Y por qué estoy sintiendo esto que no me hace sentir bien, lo que me incomoda, lo que no me gusta? Y entonces, en base a eso, resolver el problema. Expresar, hablen, comuníquense, platiquen. Este tipo de eventos sirve para eso, para que ustedes se den cuenta que hay gente que está a su alrededor, que no están solos. Hace ratito alguien por ahí hablaba de que cuando nosotros sentimos que hay algo mal, que estamos viviendo una situación difícil, complicada, nos cuesta trabajo platicarlo, decirle a alguien, oye, fíjate que tengo un problema, fíjate que no sé cómo resolver esta situación, y entonces me da miedo acercarme a la gente, preguntarles. Entonces, una recomendación es, háblalo, platícalo, y esa persona te va a escuchar y probablemente te va a decir, mira, igual y yo no lo sé, pero déjame preguntarlo. O en el grupo, cuando ustedes pertenecen a un grupo y lo platican en grupo, dicen por ahí, 2 cabezas piensan mejor que una, ¿sí? Y entonces ya te van a dar una visión diferente de las cosas. Y finalmente, pues acércate a instituciones como esta, acércate a personal capacitado que te puede guiar, que te puede acompañar para resolver algún problema, alguna situación que tú no sepas, y siempre van a encontrar quien los ayude. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y bueno, y una felicitación anticipada por el Día del Abuelito. Gracias. Muchas gracias, Gisela, por todo este panorama. Creo que un tema importante que rescataría también de lo que dices es no tener miedo a aprender. Digo, ustedes que están en el grupo, siempre podemos aprender algo nuevo, ¿no? Que no nos dé miedo tratar de ver que si teníamos botoncitos o el de disco, bueno, pues ahora hacer con el dedito del celular, ¿no? Y siempre cuidar nuestra información. ¿Iba a comentar algo ahí? Es que siempre podemos aprender. Qué bonito lema, qué bonito lema. Los felicito. Ajá. Ya. Claro. ¿Quieres comentar algo más rápido? Sí, contestamos rápido. El comentario iba enfocado a justamente, no es lo mismo que tú traigas una ficha en donde traigas datos
muy específicos a traer una infinidad de documentos. Eso es a lo que me refería básicamente. Pero gracias. Muchas gracias. Nada más también saludar y agradecer que la diputada Elia Rochefort está aquí con nosotros del Congreso. Muchas gracias por haber llegado, diputada. Y también nos acompaña la doctora Blanca Estela del Rosario de... Bueno, gracias por estar aquí, que ahorita las vi y no quería dejar de mencionar. Gracias. Pasaríamos ahora, porque traemos ya el tiempo y si no nos vamos a perder el tenor. Cintia Arumi González Telles Girón, si nos ayudas, coordinadora del programa sobre asuntos de la niñez y la familia. Si te parece, obviamos la síntesis para entrar directo de lleno y te agradecemos la intervención. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? ¿Están disfrutando esta plática? Espero que sí. El baile, ya viene el baile, por eso voy a ser muy breve para que tengamos tiempo de ir al baile y al acto artístico. Fíjense que yo tengo una abuelita de 90 años, tengo la dicha de tenerla todavía aquí, y mi hermano una vez le dice: abuelita, ya quiero tener tu edad para hacer lo que se me dé la gana. Entonces, eso es maravilloso porque justamente mi abuelita es una de las personas que hace lo que quiere, se viste como quiere, convive con la gente que quiere, cuando tiene ganas de echarse algún traguito por ahí, ¿verdad? También lo hace con toda libertad, el baile. Y eso es lo que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nosotros nos dedicamos a defender. Defendemos los derechos de las personas, no solo las personas mayores, sino de todas las edades, pero en específico las personas mayores tienen características que las hacen no más vulnerables, pero sí que puedan ser sujetos a algunos riesgos. Uno de ellos, por supuesto, es el uso indebido de sus datos personales. Fíjense que México es un país que está en proceso de envejecimiento. Eso quiere decir que en los próximos 30 años, la mayoría de nosotros vamos a ser personas mayores, me incluyo. Ya dentro de 30 tendré más de 60, incluso si es que logro llegar a esa edad, como ustedes. Y esto implica muchísimos retos para el Estado. Implica, por ejemplo, que tiene que tener los recursos suficientes para que el sistema de salud aguante para cubrir las necesidades de todos los que vamos a tener a esa edad. Implica que tenga recursos suficientes para pagar pensiones dignas, para que podamos tener una vida sin carencias. Implica que tiene que haber instituciones que respondan cuando pasa algún problema, cuando les violan algún derecho, tribunales que sean eficientes, instituciones que atiendan la violencia y el maltrato, y que tienen que tener toda esta perspectiva de derechos. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibimos continuamente el área donde su servidora trabaja. Somos la coordinación de asuntos de la niñez y la familia, pero en familia englobamos también a las personas mayores. Entonces con nosotros nos llegan muchísimos casos, por ejemplo, de familias, de personas mayores cuya familia desafortunadamente los ha dejado o en el abandono, o les ha quitado su patrimonio, o los han obligado incluso a dar sus datos, sus escrituras y otro tipo de datos personales para trámites que a veces son de los hijos, ni siquiera son para las personas mayores. Entonces a veces tenemos hijos que solicitan créditos, hipotecas u otro tipo de cuestiones a nombre de los papás o de los abuelos, y los abuelos a veces ni siquiera están enterados de esto. Y esto, por supuesto, es contrario a toda su dignidad y derechos humanos. Lo importante que ustedes tienen que saber es que ustedes son sujetos de derechos. ¿Y eso qué significa? Todo lo que estaba platicando ahorita la psicóloga, su derecho a la identidad, de tener un acta de nacimiento, de pertenecer a un grupo, son derechos. Y al tener un derecho ustedes pueden exigirlos. Eso quiere decir que no es que la autoridad queramos o no queramos respetar, no, tenemos que respetarlo. Tenemos muchísimas obligaciones que están en las leyes para que ustedes puedan ejercer sus derechos. Por ejemplo, uno de los retos que va a implicar, que de hecho ya existe ahorita, el envejecimiento de la población mexicana, es precisamente esta brecha digital. A lo mejor nosotros, que yo tampoco ya soy tan joven, cuando yo llegue a su edad, si es que lo puedo lograr, a lo mejor yo puedo estar un poco más relacionada con el teléfono, ¿no? Con los cajeros automáticos y tal, pero la tecnología va a seguir avanzando. Entonces seguramente después, hoy en día hay aplicaciones que usan mis sobrinos, mis primos, que yo ya no les entiendo. Entonces la brecha va a seguir avanzando cada vez más rápido, y lo importante es que las personas mayores tengan información de cómo prevenir los riesgos y sobre todo, qué hacer cuando ya estoy ante una violación de derechos. Entonces primero, por ejemplo, tenemos que educar en y para los derechos humanos. Esa es una pieza fundamental. Si ustedes no están empoderados
y no saben qué hacer, a dónde acudir, entonces van a estar en un estado de vulnerabilidad, porque si la autoridad no les da la información completa y ustedes simplemente dicen, bueno, pues es que no me dijeron, pero no saben que ese servidor público tenía una obligación de informarles adecuadamente y no saben que le podían poner una queja, incluso en la Comisión de Derechos Humanos, dependiendo de la competencia, pues se van a quedar ahí con el problema y no va a haber quien les apoye. Entonces, primero las autoridades tenemos la obligación de informarles y además informarles en un formato que sea adecuado. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto los formatos de letra como número 5? Que ya no alcanzamos a ver adecuadamente y además la página está completamente llena. Eso ya para una persona mayor es muy complicado. Hoy en día los teléfonos, las computadoras, por ejemplo, tienen métodos para hacer mucho más accesibles las consultas. Ya tenemos, por ejemplo, métodos audiovisuales o videos mucho más sencillos que les ayudan a llenar ese tipo de formatos, pero las autoridades tenemos la obligación de informarles. Después, ese empoderamiento también tiene que venir acompañado de concientizarlos, no regañarlos, porque no se trata de prohibir ni decir, no toques esto, no. Tenemos que nada más de advertirles, oye, si alguien marca la casa y te pregunta que te están ofreciendo una tarjeta de crédito maravillosa, 0% de intereses y te van a dar 100,000 pesos de crédito, lo único que tienes que hacer es dar tu nombre, tu edad, no confiar, ¿no? Cuando las promociones son muy buenas para ser verdad, generalmente son fraudes, ¿no? Entonces mejor tratar de preguntar, apoyarnos con alguna persona que nos pueda orientar al respecto, porque hay teléfonos que se dedican o empresas que se dedican específicamente a ese tipo de fraudes. Entonces ustedes tienen que saber dónde están esos riesgos. Por ejemplo, también en diversas administraciones se ha presentado el caso de que las bases de datos, donde ustedes son beneficiarios, por ejemplo, de la pensión que reciben bimestralmente, no en esta, en otras, ocurría que esas bases de datos se transferían indebidamente a los bancos, por ejemplo. Y entonces los bancos estaban llamando a las casas de ustedes para ofrecerles servicios financieros y trataban de sacarles sus datos personales para adquirirlos. En algunas, yo no digo que no tengan derecho, de hecho tiene derecho al crédito también, es uno de los derechos fundamentales que tienen, pero a veces se hace uso indebido de los datos y resulta que a lo mejor después ya les llegaba un crédito ahí en su tarjeta, en su estado de cuenta, que ustedes no habían hecho o cargos no reconocidos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros les hablemos de cuáles son los riesgos. Además, estas acciones tienen que estar cercanas a ustedes y tienen que ser adaptadas. Nosotros, por ejemplo, pensábamos, ¿qué tal que los avisos de privacidad, cuando vamos a hacer algún trámite al hospital, a la institución que ustedes quieran, qué tal si imprimimos un aviso de privacidad que mida 1 metro, con letra grande, clara, y que además haya un servidor público que pueda estar ahí para que me explique qué es eso de los datos personales, qué estoy firmando y qué va a pasar después? A veces las instituciones les da un poquito de miedo las medidas de ajustes razonables porque piensan que son muy costosas y que se van a gastar mucho dinero, pero no, a veces se trata solo de un trato más digno hacia la persona mayor y que hay que entender que a lo mejor no nos va a entender a la primera ocasión. Tenemos que volver a repetirlo las veces que sea necesario, tenemos que escuchar con paciencia, ser sensibles a las necesidades de la persona que estamos atendiendo y entender que ellos, como decía ahorita la psicóloga, a veces todos estos cuando hay problemas legales por el uso de datos, pues además del problema legal, ustedes vienen asustados y vienen preocupados por cuáles van a ser las consecuencias de ese problema, o ya vienen enojados porque ya fueron a otras 10 instituciones y ninguna de las 10 instituciones les ha resuelto el problema. Entonces, eso sí es absoluto deber de los servidores públicos, es capacitarnos y sensibilizarlos y tratar a la persona mayor como tú quieres que te traten cuando estés en esa misma edad. Nosotros en el área donde yo trabajo damos muchos cursos de capacitación a servidores públicos. Y sí, notamos que hay mucha resistencia y que no quieren hacer esta parte, ¿no? Que piensan que la persona mayor, por ejemplo, está dispuesta a venir 3 veces a una oficina a hacer un trámite. Pero no están conscientes que para una persona mayor, bueno, si tiene su propio vehículo, qué bueno, y todavía sigue manejando, pero si no, implica tomar el metro, tomar un transporte público, caminar, y no todos estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? Hay algunos que tenemos alguna discapacidad, otros que no tenemos quien nos pueda llevar o acompañar. Entonces, ante ese tipo de cuestiones, decían al principio, la atención tiene que ser integral. Entonces, yo voy a hacer la entrevista a la persona mayor y voy a detectar
cuál es su necesidad particular y la voy a tratar de orientar. Entonces, a veces no basta simplemente con decir, pues tienes que ir a tal lado. No, mejor buscas la dirección, le imprimes una hoja, nosotros incluso a veces les hemos impreso hasta el mapa, les damos más o menos las ubicaciones, estamos al pendiente de lo que necesitan, porque ese es nuestro deber. Pero insisto, esto quiero que lo tengan súper presente, es nuestro deber como servidores públicos y ustedes lo pueden exigir. Y si las autoridades no respetan eso, por supuesto que hay lugares a donde pueden ustedes promover una queja. Fíjense que una población que nos interesa muchísimo, y si ustedes tienen amigos que a lo mejor conocen o quizás algunos de ustedes quieran vivir en estos centros de asistencia social, es un caso muy particular de las personas, porque aparte las obligaciones que tenemos las autoridades para proteger sus datos tienen que ser considerando que no todas las personas mayores son iguales. O sea, no es que todos tengan 60 años y por eso ya son iguales, no es lo mismo ustedes, mujeres y hombres empoderados de la Ciudad de México, que las personas mayores en Oaxaca, o en Nuevo León, o en Tabasco, o en Querétaro. O sea, y dentro de esos grupos además es diferente ser una persona mayor mujer a ser hombre, es diferente ser una persona mayor de muy avanzada edad a alguien que apenas comienza a ser persona mayor, es diferente vivir con discapacidad a no vivir con discapacidad. Entonces ese enfoque diferenciado lo tenemos que tomar en cuenta los servidores públicos para darles la atención que ustedes ameritan. No debe perderse de vista que los derechos humanos son indivisibles, están unidos. Entonces, si yo violo uno de sus derechos, necesariamente voy a lesionar otro. Por ejemplo, si yo en el hospital, cuando ustedes van a una atención médica, les niego el acceso a su expediente clínico, que ese es uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona, a que ustedes tengan acceso a su expediente y que les pidan el consentimiento cuando les van a hacer cualquier intervención médica, cirugía, medicamento, todos esos tratamientos son derechos que ustedes tienen. Y a veces en las relaciones médico-paciente es un poquito difícil porque creen que los médicos, si hay algún médico aquí, disculpen, no lo digo en un afán crítico, sino más bien constructivo, suele ser como que, mire señora, le vamos a hacer esto, señor, y usted firme aquí. Pero ni siquiera nos explican los alcances, qué me va a pasar después, qué tratamiento voy a tener de recuperación. Entonces, ese es un derecho al que si ustedes no se los están cumpliendo, pueden acudir ya sea a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a las comisiones locales. El órgano protector de datos, en este caso el Info que estamos hoy aquí, y todas las instituciones públicas, pero también las privadas, esto es súper importante. Las autoridades hoy día ya tenemos que trabajar también con las empresas. Hay muchísimas empresas que recaban datos personales de ustedes y que no tenemos idea del uso que le están dando. Entonces ya es una obligación nuestra también estar trabajando con ellos para protegerlos. Una de las principales herramientas para la promoción de sus derechos son estas pláticas de capacitación. Debemos trabajar en material gráfico que sea visible en todas las oficinas de gobierno donde se llevan a cabo trámites, que se les expliquemos de manera muy clara y muy concreta cuáles son los alcances de lo que ustedes están firmando y sobre todo simplificar procedimientos. Esa es una muy buena práctica, porque a lo mejor como adulto les digo, no tenemos el problema de regresar 2 o 3 veces, ¿no? Si estamos en adecuadas condiciones, pero estar un adulto mayor en una fila de 3 horas y luego tener que venir otras 2 veces para que se acabe el trámite, bueno, pues resulta muy complicado. Los medios de comunicación, ya para terminar, son un gran aliado para educar y para formar en campañas en las que se explique la relevancia de la protección de datos personales y mostrando de manera sencilla cómo se puede acceder a los medios digitales. También tenemos que impulsar que todas las instituciones tengan protocolos, que no se asusten cuando llegue una persona mayor y digan, ¿y ahora qué? ¿Cómo le explico? ¿No? Hay muchas formas de comunicarse con una persona mayor, ya lo vimos aquí con la psicóloga que tuvo una excelente interacción con ustedes. Pues nada más para terminar, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos a sus órdenes en caso de que tengan alguna duda. Nosotros damos orientación jurídica en materia familiar o cualquier problema legal que ustedes tengan, o en caso de que sean violaciones a derechos humanos lo atendemos. Las autoridades de aquí del Info tienen nuestros datos, entonces tal vez al concluir el evento, si se los pudieran proporcionar directamente, estamos muy a la orden para proteger sus derechos humanos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cintia. Sí, efectivamente todos los que tengan interés vamos a tener los datos, o con la comisionada Viviana no dejamos los datos de la comisión y también en su envejecimiento, digamos, para que puedan ustedes aclarar cualquier tema. Muchas gracias, Cintia. Pasaría directo a José Francisco Navarrete González, que él es psicoanalista independiente, si nos puede dar su visión de todo lo que hemos platicado en esta mesa. Le dejo la palabra, gracias. Buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecer la invitación. Para mí es una oportunidad. Perdón. Me repito, agradecer la oportunidad que me brinda el Instituto, igualmente agradecerle a Marina, a Viviana, a las comisionadas que posibilitan estas reuniones tan importantes. Y como siempre, volviendo a esta parte en donde me repetía que era yo afortunado, aprendí ahora con la magistrada, con Margarita, a comenzar con lo que ella terminó. Seguramente ustedes conocen a Renato Leduc, Saramago portugués, Renato mexicano. Y Renato escribió hace mucho tiempo la sabia virtud de conocer. A tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo. Que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo, tan acremente como en este tiempo. Amar, queriendo, como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo perdí? Ay, cuánto tiempo. Esto es Renato Leduc, y aprovechando que me dieron la oportunidad de cerrar, aprovecho y trato de no repetir inútilmente cosas que ustedes ya escucharon. Y de esto, otra vez, afortunado de estar entre mujeres, la mayoría del público son mujeres. Esto es una riqueza del poder de la mujer, que lo menciono, y de aquí me atrevería a pedirles que hagamos un pacto con el tiempo. Pacto con el tiempo que tiene que ver, y ahora que hay varias personas acá que tienen relación con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que fue compañera de Álvaro García Helguera, que ahorita es vicepresidente de Bolivia, el cual generó un concepto que se llama bienestar. Eso existe y está bien acuñado ese concepto, entonces yo los invito igual a que conozcan el concepto de bienestar. Aquí se habló de diferentes cosas y aquí voy a lo que es mi espacio donde yo me muevo, que es la terapia familiar sistémica, y también lo que tiene que ver con el tiempo. Aquí hubo un terapeuta de Milán, del grupo de Milán, que generó un trabajo, un libro completo sobre el tiempo. Este psicoterapeuta que generó ese trabajo se dio cuenta que un motivo grande del conflicto humano es el tiempo y el destino. Y ahorita que estamos hablando de tiempos, por lo mismo que mencionaban a Saramago y cuánto tiempo tengo, la importancia de atarse a tiempo, desatarse a tiempo, lo que decía Renato Leduc también, tiene que ver que nosotros podemos bien vivir mucho mejor dándonos cuenta de los destiempos, las sincronías, los tiempos que tenemos ahora. De esto también, trabajando en lo que me ocupa, descubrí a otro psicoanalista que trabajaba en mediación de conflictos de guerra. Él, en este trabajo que hizo durante 40 años, se dio cuenta de la importancia que tiene la mirada. ¿Qué quiere decir con esto?
Él trabajó, hace una propuesta que se llama comunicación no violenta, y como la compañera que me antecedió, colega, mencionaba las emociones, mencionaba el miedo, mencionaba la ira, mencionaba la alegría, la tristeza. Nosotros no tenemos un hábito, que es lo que propone Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, para poder cambiar los prejuicios, los juicios, la mirada que tiene que ver con bien o mal, la mirada que tiene que ver con evaluar, con criticar, con descalificar, con discriminar. Cambiar esa mirada es un esfuerzo grande, y yo en este pacto con el tiempo les invito a que traten de cambiar esa mirada. ¿Cómo se cambia esa mirada? Quitando ese prejuicio, ese juicio valorativo, ese juicio moralizante, y entonces se comienza a ver desde las emociones. Se comienza a compartir desde los sentimientos. Ya no se comienza a compartir desde los juicios, los prejuicios, no. Me siento así, ¿cómo te sientes? ¿Qué emoción te trae esto? ¿Qué emoción te trae esto otro? Esta propuesta también está muy elaborada y tiene que ver con que no existe sentimiento ni emoción que no corresponda a una necesidad. Yo en el trabajo terapéutico, que tengo algunas décadas trabajándolo, me he dado cuenta de la importancia de que la gente reconozca sus emociones y además de reconocerlas, las comparta. No hay hábito. La gente apenas distingue 3, 4 emociones. Hay decenas de emociones. Entonces esta posibilidad en la que nos encontramos ahorita, en donde igualmente colocaron acertadamente las compañeras diferentes cosas que nos pasan cuando sentimos que perdemos la información, que somos incapaces o analfabetos digitales, el que no podemos nosotros movernos en el mundo tecnológico, etcétera. Regreso a invitarles a ese pacto con el tiempo y que se den tiempo. Se den tiempo. Este mundo vive estúpidamente rápido. No digo estúpidamente si la gente trae prisa y no sabe por qué. Y se mueve de una manera inauditamente absurda, sin darse tiempo de poderse sentir o poder percibir cómo está, cómo me siento. Y compartir nuevamente. El otro paso, que es una dificultad, es encontrar la relación de cada emoción con una necesidad. Yo les afirmaba, no existe emoción sin necesidad. A una determinada emoción tiene que ver con una necesidad satisfecha o insatisfecha. Nosotros identificamos entonces nuestras necesidades, podemos administrar nuestras emociones, y ahí regreso a lo que estoy compartiendo en ese pacto con el tiempo, a un bien vivir. Y dado que ahora sí que el tiempo, cuando las cosas son breves, son mejor doblemente, son breves, les quiero compartir, si me ayudas a poner, un personaje de la tercera edad que de repente se descubre, y ahí los dejo con él. Muchas gracias. Sonido, por favor. Your touch, are you still mine? I need your love. Wel goed hoor. Je hoogenoot, hè? I need your love. Oh, Elvis Presley. God, speed your love to me.
your touch. Are you still mine? I need your love. Dat is goed hoor. Die hoge noot, hè? I need your love. Oh, Elvis Presley. God, speed your love to. Bueno, una de las necesidades que quiero enfatizar, por la cual se pueden ahorrar irme a ver al consultorio, es que pueden bailar y cantar. Y esa es una maravilla. Quien baila y canta no necesita ir a terapia. Muchas gracias, Francisco. Pues nos quedamos con la última reflexión de Francisco de hacer este pacto con el tiempo, de seguir viviendo, ¿no? De seguir aprendiendo, como tienen el lema, y agradecer mucho a los panelistas con todas las inquietudes que dieron aquí en el Info. Como bien dijeron, las autoridades tenemos también la obligación, acérquense para que cuiden sus datos personales, así como en la comisión. Y digamos, por tema de tiempo, comisionada Viviana, creo que por ahí había una pregunta, si la hacemos muy rápido, porque estamos ya creo que sobre el tiempo, ¿te parece bien? Y ya ahorita pasas, adelante por favor. Buenas tardes. Yo le preguntaría al Info, ¿cómo nos podría? Viviana, vente, porque me ayudes a entenderlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le preguntaría al Info y a las demás instituciones que están presentes, ¿cómo podrían ayudar a los adultos mayores cuando el IMSS nos escatima las semanas cotizadas y argumentando que tiene que hacer una búsqueda manual de 3 meses nos tardan y resulta que encuentran que esos datos son negativos, que no existen en sus archivos y por ejemplo en mi caso personal el dato aflora en el Infonavit y en el IMSS me dicen que no, ¿sí? ¿Cómo nos podría ayudar estas instituciones? Aclaro, uno, no es el Info, habría que ir al INAI, porque IMSS es federal, entonces hay que ir a lo mismo, o sea, digamos al Info nacional, hay que ir al INAI, se hace, adelante Diana también, hay que ir al INAI a presentar, digamos, se hace la solicitud, la hace de acceso a datos personales, ¿sí? O sea, sería una para pedir sus semanas cotizadas. Después, si no le contestan, hay que quejarse en el INAI, ahí mismo en el sistema, le da el botón y se va a la queja. Si tiene manera y si ya tuvo, digamos, tiene una serie de papeles adicionales, se puede meter también el derecho de rectificación, es decir, tratando de que se empate semanas cotizadas. Normalmente tienen ellos un trámite, pero digamos está la vía para que puedan acceder a datos personales y a rectificar datos cuando procede, como es el caso específico de semanas cotizadas del IMSS, no es en el Info, es en el INAI, pero digamos el mismo en símil por competencia, por ser federal. Entonces digamos se mete usted igual a la misma solicitud, nada más que en vez de que lo haga en esta plataforma, se hace en la del INAI, o sea, la autoridad que conocería sería el INAI. Y digamos, si hay algún tema de asesoría, por supuesto que aquí lo ampliamos para no retrasar tiempo. Por aquí creo que había una pregunta y con esa cerraría, para que me ayudes a entregar reconocimientos. Buenas tardes. No, yo nada más potencializar lo que hacemos nosotros o lo que hacemos las casas, lo que mencionaba la representante de Civisu. Somos un círculo de aprendizaje, socialización y saberes, donde todo, se les enseña todo lo que los ponentes han participado a las personas mayores y que a mí me gustaría muchísimo que organizaran foros como este, pero que fueran ellos los protagonistas, que fueran ellos quienes expusieran todo lo que saben y contagiaran a otras personas mayores para que se replique todo lo que se hacen en estos círculos. Perfecto, muchas gracias. Dejaría nada más cerrando aquí para no quitarle la palabra. En la avenida San Jerónimo donde dice Instituto Nacional de Geriatría y ahí no atienden a nadie. Yo ya fui y dicen no, si no hay aquí no hay servicio de nada. Y de un lado de San Jerónimo tiene el letrerote Instituto Nacional de Geriatría y sobre periférico igual dice Instituto Nacional de Geriatría y no hay servicio, no hay servicio y yo creo que nos hace mucha falta porque no tan fácil encontramos un médico geriatra. Sí, tiene usted toda la razón y la razón es porque el Instituto Nacional de Geriatría solo hace investigación, no da servicio médico.
Han transcurrido varios años, de hecho está tratando de que el INGER tenga ya un área que pueda dar servicio al público, pero ahorita solo hacen investigación académica. Los médicos geriatras que hay en México son súper poquitos. Tenemos muy pocos médicos geriatras. Los muy buenos están en el INAPAM, que sí tienen la clínica de atención geriátrica, algunos otros en el gobierno de la Ciudad de México también con los programas que están haciendo y otros en el IMSS, en el ISSSTE, pero sí son muy poquitos, necesitamos más médicos. Bueno, ampliando un poco la respuesta, como yo les comentaba, el Instituto para el Envejecimiento Digno, precisamente tenemos una coordinación de geriatría, tenemos médicos geriatras que, como yo les decía, son los que van a dar las visitas domiciliarias a las personas mayores, e inclusive también en el instituto contamos con el área médica para cualquier situación que ustedes requieran en cuestión de algún chequeo médico general, pues ahí en el instituto también lo pueden solicitar. Muchas gracias, pues ahí está también otra alternativa que no es la que está en San Jerónimo, pero creo que esta es mucho mejor. Adelante, Viviana, si me haces favor acompañarme a entregar los reconocimientos. Gracias. Pues cerrando esta mesa y no se vayan porque ahora sí ya viene el pero mientras tanto, si te parece, entregamos, si me ayudas, a Ana Rosa, si me haces favor. Muchas gracias, Ana Rosa, un aplauso. Para Cintia, sí, para acá entregamos Cintia, gracias. A José Francisco, si me haces favor, Viviana. Y entregaría yo a Griselda, gracias. Muchas gracias por haber estado. Cedo la palabra aquí a la comisionada Viviana, que es la autora de este evento y a quien agradezco que me haya permitido colaborar con ella. Gracias. Gracias, comisionada. Es un evento del instituto, de todos. Yo agradezco a mis compañeros comisionados que estuvieron presentes, a quienes no pudieron acompañarme por las diversas actividades, pero sé que cuento con todo su apoyo. Gracias a todos, porque somos un equipo. Sin ellos no podríamos haber hecho esto. Pero sobre todo, gracias a ustedes, pero no hemos acabado. Viene la sorpresa. Ahorita nos vamos a tomar aquí la foto, yo la dejo a la comisionada para la foto. Bueno, me cuelo. Algo mejor. Sí, también, si quieren bailar, sí. No se vayan porque viene la sorpresa final para cerrar con broche de oro este evento. Y muchísimas gracias. Agradezco la presencia de la diputada Rosbach, que nos va a acompañar al final a clausurar, y a la consejera de la Judicatura, también aquí acompañando al grupo de jubilados del Tribunal Superior de Justicia, que también nos va a acompañar al final. Gracias. Y a todos ustedes, no se vayan, seguimos con esto. Gracias. Despidamos al Presidium con un fuerte aplauso.